Vamos a leer ahí en Primera de Pedro. We're going to read First of Peter. Como que empezamos recio. Like if we started too fast. Pero a mí me encanta cuando Dios revela la I verdad. love it when God reveals His Word. Y me encanta porque este día nos va a hablar a nosotros, a todos, aleluya. Talk to all of us. Amén. Amen. Dios está arreglando cosas en su casa. God is fixing things in your No house. en su casa, en la casa de Él. Not in yours, in ¿Qué His es esta house. casa? Amén. It is His No house. nomás esta It's casa, not just this one, sino todo el cuerpo a través del the mundo. whole body throughout the world. Y como Él está arreglando su casa, As He's fixing His house, por ende, y pensó, está arreglando su casa también. He is fixing His house also. Está arreglando su casa de He's usted. fixing your house Y está also. arreglando mi casa. And He's fixing my Porque house. está arreglando su casa. Because He's Aleluya. fixing His house. Amén. Amen. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, First of Peter chapter 1, los versículos 6 y 7 solamente. verse 6 and 7. Y ahí se va a centrar nuestra palabra This is where we're going to center the con word una tremenda revelación para su vida with a esta tarde. tremendous revelation this evening. La palabra dice lo siguiente, The word says the following, en lo cual wherein ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. wherein you greatly rejoice through now, for a season, if need be, ye are in heaviness throughout manifold or temptations, Para que sometidos a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifiesto nuestro Señor Jesucristo. that the trial of faith, being much more precious than a gold that is perished, through it by trial with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ahora, tome asiento, por Now favor. be seated, please. Y quiero que entendamos algo. And I want you to understand something. Y hay cuatro cosas, And there's four things, cuatro elementos, four elements, en los cuales se asenta and in what the essence, el ministerio de the Jesucristo. ministry of Jesus Christ. ¿Alguien lo sabe? Do you know? Si no lo sabe, se los voy a dar. If you don't know, I shall give them to you. Amén. Amen? Ponga atención y escríbalo por ahí en algún lugar. Pay attention and write it in some place. Los ministerios del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo The gospel of Jesus Christ se basa en lo siguiente. bases in the following. Su muerte, His death, su resurrección, His resurrection, su ascensión His ascendance, y la venida del Espíritu Santo. and the coming of the Holy Spirit. Esa es la esencia, That is the essence, los cuatro the elementos four elements, en los cuales consiste and for what it consists, el ministerio the ministry de nuestro Señor Jesucristo. of our Lord Jesus. Ponga atención, número uno, su muerte. One is His death, Con eso, su sufrimiento, la ida por la cruz del Calvario, of it going to the cross, eso fue el perdón de nuestros pecados. to die for our sins, Con su muerte. with His death. Con su resurrección, With His resurrection, nos da vida, it gives His life, limpiándonos del pecado cleaning us of y sin, dándonos vida and eterna. giving us eternal life. Su ascensión, His ascendance, para estar sentado a la diestra de Dios is Padre sitting at the right hand of the Father, y ser nuestro abogado para con el Padre. and be our judge of the Father. Y por último, And for last, la venida del Espíritu Santo. the coming of the Holy Spirit. Porque Él dijo, Because He es says, necesario que yo me it vaya, is necessary that I pero no os go, dejaré huérfanos. but I will leave you orphans. Os enviaré I shall give you al otro consolador, the other consoler, el que los guiará one that shall guide a you toda verdad to tell all truth y a toda justicia. Amén. and all justice. Bien, Good. le voy a dar un suceso de lo que sucedió desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta su ascensión. I'll give Amén. you a little bit of the death and resurrection to the De su saints. muerte y su resurrección fueron Of the death and resurrection, it was what? 3 días. 3 days. Necesito que ponga atención I en need you esto. to pay attention to this. De su muerte y su resurrección Of fueron the death and resurrection, it was 3 días. 3 days. Ponga atención. Pay attention. En un total, In total, de su muerte y resurrección death and resurrection, y su ascensión al cielo his ascendance to heaven, son 52 días. it was 52 days. Ahora ponga atención. Now pay attention. Dijimos que de su muerte y su resurrección He said from his death and resurrection,
¿Fueron cuántos? It was how much? 3 días. 3 days. Luego desde su resurrección hasta la ascensión, Then from the resurrection to ascendance, fueron 40 días. it was 40 days. Oh, atención. Pay attention. Finalmente, desde la ascensión hasta el Pentecostés, Finally, from ascendance to Pentecost, pasaron 10 días. it was 10 days. ¿Cuántos días son? How many days total? 53. 53. Es un total de 52 días. It's a Porque total estamos of contando la 52. muerte y resurrección doble vez. Okay, we're De talking su about muerte y su death and resurrección, resurrection twice. 3 días. was Y 3 empezamos days. de su resurrección, que es We're un día. starting the resurrection. Estamos ocupando el mismo día de la resurrección. The same day of A su resurrection. ascensión To the son ascension, 40 días. it was Perdón, 40 days. 40 días. Sí, 50 días o 40 dijimos. 40. 40. ¿Se recuerdan los latigazos que le daban a Jesucristo? You remember when they Amen. hit him ¿Cuántos eran? in the back? 40 Where they- menos 1. 40 menos 1. Entonces, de su muerte a su It was resurrección 40 3, minus 1. de su resurrección a la ascensión, The resurrection. 40. Entonces, el 40 menos 1. So 40 minus 1. Y después 10 días, Then it was 10 days. los 10 días The 10 days para que viniese that would come. el Espíritu Santo, el día de The Pentecostés. day of Pentecost. Amén. ¿Ya lo tenemos aquí? Do we have that in there? Es importante que lo tengan. It's important that you get it. Amén. Bien, Good. vamos a pasar entonces a lo siguiente. We're going to pass to the following. Le voy a decir porque antes de entrar a todo esto le quiero dar un pequeño estudio. I want to give you a little Eso. study before we get into this. Usted sabe que hay ¿cuántos bautismos hay? How many baptisms are there? 3. Uno, First one, El agua. agua, water, Fuego. Espíritu Santo Holy y Spirit, fuego. and Amén. fire. Amen? ¿Cuántos ya han sido bautizados en agua? O más bien la pregunta, ¿cuántos no han sido bautizados en agua? How many haven't been baptized in water? ¿Todos? ¿Nomás uno? Todos. Está bien, Frankie. Amén. Bueno, el bautismo del agua es para el perdón de los pecados. Baptism of water is Pero, the forgiveness of ahorita se sins. los voy a explicar, los tres tipos de bautismo. Explain the three Después types of viene el baptism. bautismo en el Espíritu Then the Santo. baptism of the Holy Spirit. Quiero que ponga atención en esto I porque want you todo es to una pay sola attention revelación to para this, su vida. because it's all relation to your life. Y por último And viene to the end it el comes bautismo en el fuego. the baptism in the fire. Mucha gente malinterpreta el bautismo en el A fuego. lot of people, they don't. Fui a predicar a una iglesia un día que estaba en Alviva la llama, I went to go preach in a place that they were on fire. y creían que era animarse y estar avivados. They thought it was just to be. Cuando la Biblia menciona el fuego, When the Bible mentions a fire, es solamente para dos it's cosas. only for two things. Número uno, One, Purificar. purificación, y número dos, purify. Another, destrucción. La Biblia no refiere nada más the acerca Bible de doesn't eso. say anything else about that. Amen. Bien, entonces, cuando tenemos el bautismo en el We fuego, have the baptism in the fire. ¿cuántos han sido bautizados en fuego, hermanos? How many have been baptized in the fire, brothers? Aleluya. ¿Qué quiere decir que el Señor nos está bautizando en qué? What does it mean that God is baptized Si in? el fuego significa solamente dos cosas, If the Purificación. two people, two things, y destrucción. purification and O destruction. sea, o que te las estás pasando bien negras, Or if you're passing it really dark, porque el Señor está quitando todo lo que te estorba, because God's taking everything that porque te is quiere in limpio your para way, Él, because once you're o te purified, las estás pasando bien or negras, you're passing through really dark, porque estás pagando el precio de lo que has hecho. because you're paying the price of what you've No done. hay más. There's nothing Amen. else. Amen. Decíamos que en este día, We say that in this day, está, bueno, no en este día, sino que el Señor está haciendo pasar a toda su the iglesia. Lord is passing all His ¿Se church. acuerdan las visiones que habían tenido y cómo el Señor nos había dicho? You remember all the visions? De que el Señor estaba pasando a todos That the Lord is passing all of us por un cernero, así se dice, through a filter. o el cernidor, algo así, donde usted pone la arena Filter, like when you put the sand, y se cuela la arena. and that sand Y filters solo it, pasa and whatever goes lo through, más fino, the fine parts, no las rocas, not the rocks, no los pedrones, not the bigger pieces, ni la basura, and the garbage, solamente se transmina just lo que está puro, the fine, the lo que pure, está puro, amén. what's pure. Y aquí podemos ver, And here we can see como yo le decía, un huracán. a hurricane. Así parece que anda su barco ahorita, ¿no? That's how your boat may look. ¿Alguien ha visto esta película? Has anybody seen this movie?
Ahí podemos ver 1, 2, 3 huracanes. 1, 2, 3 hurricanes, Pero solamente ten fe. but just have faith. Si tu barco está que se hunde como If este, your mira, boat might be ready to flood, imagínate estar ahí en medio de eso. Yo imagine you being in the middle of that. anoche estaba mirando la movie para, mira, Last night I was watching the movie, look at that. eso es horrible. That's horrible. ¿Cuántos no han visto la movie How many of you have not seen the movie? de Perfect Storm? La tormenta perfecta, de Perfect Storm. Perfect Storm. No la han visto. You los que no la haven't han seen visto, it. mírela, por favor. Watch it, please. Mire esa película. Watch that movie. Ayer la estaba mirando, hermano, Yesterday I por was watching seguir, it porque hace tiempo la había mirado. because I've watched it. Pero como el Señor me estaba hablando acerca del ojo de la But the tormenta, Lord del was ojo del talking about huracán, the eye of hurricane. dije yo, tengo que volver a I verla. said, I have to watch it again. Y ayer ya como a las 6, 7 fui a And yesterday conseguir at 6 or 7, I got it, y me puse a mirar esa and I película got to watch it. para poder trabajar en esta So I película. can work in this preach. So So, cuando yo estaba mirando la película, when I was miraba, watching the movie, esto no es una simple tormenta, and that's hermano. not just a simple storm, Aunque bueno fuera que nos lloviera, ¿verdad? that'd be perfect if it's just rain. Unos dicen, no llueve sobre mojado. One says that it Creo rains que no is saben lo que es wet, estar aquí. but doesn't know what it means to be there. Cuando el ojo del huracán When the eye of the hurricane te tiene en medio. has you in the middle. Cuando el ojo del huracán When the eye of the hurricane te tiene en medio, mira, has you in the middle, look, no hay salida ni a la derecha ni a la there's no izquierda. exit. Pero Dios dice, But God said, aunque caigan a tu lado mil even though y thousands diez are mil a tu falling, diestra, and a ti no te tocará. I will not A touch ti you. no te I will tocará. not touch A ti no te I will tocará. not touch Solo you. mantente fuerte en Just medio de be la tormenta. faithful in the Solo storm. mantente fuerte en medio de Just la be strong in the tormenta. storm. Aunque tu barco se esté Even though hundiendo, your boat is getting confía en el flooded, Señor. have trust in the Lord. Confía en el Señor. Trust in the Lord. Confía en el Señor. Trust in the Lord. Él te librará. He shall free you. Él te librará. He shall free you. Solamente ten fe. Just have faith. Solamente ten fe. Just have Y faith. así vengan los problemas más grandes de tu vida. Just like the biggest storm in Solamente your ten life, fe. just have Y el faith, Señor te librará. and the Lord shall free you. Ahora muchas personas han de decir, Now, a lot of people say, bueno, pero ¿por qué tenemos que pasar por tanta tribulación que estoy pasando ahorita? why do I have to pass through so many problems and Mi esposa situations? me está dejando. My wife is leaving Mi me. esposo se quiere ir de la My casa. husband wants to leave the house. Mis hijos ya se están yendo, andan My mal. kids are leaving. They're bad. Mi trabajo se me está acabando. My work is Las alergias no me going down. dejan. The allergies won't leave me alone. ¿Pero por qué? But why? ¿Estás en medio de la tormenta Are de you in the verdad? middle of the storm ¿Te for real? sientes en medio de la Are tormenta? you in the middle of the storm? Mira lo que dijo papá Dios. Look at what God the Antes de Father destruir a said. Sodoma y a Gomorra, Before he destroyed Sodom and Él Gomorrah, dijo, he said, ¿acaso no le diré yo a Abraham lo que voy a hacer? Amén. ¿Acaso ocultaré de mi siervo lo que voy a hacer? I should not tell my servant what I was going to do. Y dijo él, no, güey, José. And he said, no way, Así no dijo, ¿verdad? Joshua. Pero Dios dijo, de ninguna manera. But God said, not in any way. Y dijo, And he said, desde hoy, but now, todo lo que haga, everything that I mis do, siervos lo van a saber. my servants shall know it. Pon atención en esto. Pay attention to this. Antes de que empezara a pasar todo lo que está pasando en tu vida, Before what happened was happening in your life, Dios nos avisó. God had told us. A terminar el año y a principios del año, To end the year and to start the el year, Señor nos dijo, the Lord said, afírmate, affirm yourself. tienes 3 meses, You have 3 y months. al cuarto, And fourth, haz una limpieza. I'm going to make a cleanse. Amén. Amen? So te extraño o no te extrañe, Dios está haciendo lo que Él So tiene que don't hacer. worry or worry. God is doing what he has to do. Si te preocupas o no te preocupas, If you worry or not, dice por ahí un poema, canción, no sé qué Says sea. a poem, a song. Indudablemente el mundo marcha como debiera. undesirably, the world marches how it's supposed to. Indudablemente el mundo marcha como debiera. The world keeps on Y sé marching que how it's tengas supposed to. aflicciones, If you have afflictions, sé que estés en medio de las pruebas, if you're in the middle of sé que the estés en el storm, ojo del if huracán, you're in the eye of the storm, indiscutiblemente el mundo marcha como the debiera. world keeps moving how it's ¿Por supposed qué? to. Why? Porque Dios dio la palabra Because God gave the y word, la palabra demanda ser and the cumplida. word demands to be Dios dio accomplished. la palabra God gave the y word, la palabra demanda ser and the cumplida. word demands to be accomplished. En mi propia casa como persona, In my personal home, las cosas se ven turbias. things look En tu hard. casa como In persona, your house, las cosas se ven que se están they look like desbaratando. they're destroying Tu salud tal vez, your health, maybe, en el amor, en tus sentimientos your tal love, or vez. emotionally, Tus maybe. padres, tu abuelo, Your tu hermano, fathers, tu your primo, hasta tu grandfathers, gato, your sisters, your cats, te miran mal. they look at you bad. Sintieras como que todos se están alejando You de feel like ti. everybody's leaving you. Sintieras como que te estás quedando You feel solo. like if you're being
feeling alone. Sintieras como que estás entrando en un momento de You feel like you're depresión. being in a moment of ¡Ey, depression. despierta! You need to wake up. ¡Ey, despierta! You need to wake La up. palabra demanda ser The word cumplida. demands to be accomplished. Afírmate. Affirm yourself. Afírmate. Affirm yourself. Sigue caminando. Keep on walking. Dios te God respalda. will be behind Elías, you. Elijah, uno de los más grandes siervos, one of the great entró en servants, ese momento de depresión. entered into that depression. ¿Sabes qué hizo? And you know what he did? Renunció. He renounced. Le dijo al Señor: He said to the Lord, basta ya, Señor. I'm done. Yo no soy mejor que mis padres. I'm not better than my father. Quítame la vida. Take my life. Dios tuvo misericordia God had mercy. y le quitó el ministerio. And he took away his ministry. Dijo: vete, regrésate. He said, go, return. Tanto tiempo sirviéndome. So many times, Me conoces, serving me. You know has visto me. mi gloria, You've seen my glory. has demostrado mi poder. Demonstrated my A más de power. 250 hombres, You talked to 200. más de 400 sacerdotes baales, 400. has descabezado en un You día. have beheaded. Y ahora me And vienes con que sientes now you miedo. talk to me like you feel like you're less. Así nos dice Dios. That's what God tells Has us. visto mi gloria, You've seen my has glory. caminado en mi You have walked in my abundancia, has presence. caminado en mi amor, You have walked in has my caminado love. en mi poder, You have walked y ahora in my me power. sales con que te quieres volver. Even though dice el you want to Señor. go back, says the Lord. El Señor le dijo a Elías: The Lord said to Elijah, devuélvete por donde viniste. go back to where you came from. Devuélvete por donde Go viniste. back to where you came from. Y le dijo: And he said, ve y úngeme a tal y a tal por rey. go anoint me for that king. Y a Eliseo, And Elijah úngelo anointed him como profeta en tu lugar. like a prophet in your Porque place. cuando tú tiras la toalla Because para when you Dios, throw the towel for God, dice Dios: mi toalla nunca God se said, tira. "My God Yo never nunca throws me down. rindo. I Yo never soy el give que up. derrota a los gigantes", I'm the one dice el that Señor. breaks them. Ahora pásale el ministerio, And I'll pass pero yo it. sigo but venciendo. I keep on strong. Y ese es el Dios que nos respalda. And that's the God No that tengas miedo de que la don't tierra have tiemble. fear that the world trembles. Todavía no ves nada. You're still nothing. No tengas miedo porque todos Don't te be scared abandonan. that everybody leaves you. Todavía no ves nada. You still don't No give tengas nothing. miedo porque pierdes una Don't casa, have un fear if you lose a house carro, or tu car, dinero, tu trabajo. your money or your Todavía job. no ves nada. Don't give nothing. Llegará el día, escucha The day bien. will come. Llegará el día, The escucha day bien, will come. donde desearás morirte When you shall y la die. muerte te hará alcanzar. And after the death Porque shall be nada va a respaldar Because nothing shall be a los que no están firmes en el the Señor. ones that are not firm. A los que no están firmes en el The Señor, ones that are not firm. el enemigo los alcanzará en el camino. Enemy shall find them in the Dice la road. palabra: por un lado huirás del enemigo, But word says on the side of the pero road you por shall siempre find te them, saldrá al encuentro. but on the side you shall find the count. Pero al que se afirma, But the ones that are al que firm, camina firme con Dios, el Señor le dice: the Lord says, por un lado, por un camino irás, from one side the Lord shall y por el follow, camino te saldrá el enemigo, and to the pero side por of the enemy 7 shall caminos come, tendrán que huir de ti, Amén. porque Él está contigo. because He is with you. Él. La pregunta para ti The es: question for you is, ¿cómo te está yendo? how is it ¿Te going? sientes en el ojo Do del you feel huracán? like you're in the eye of the ¿Te hurricane? sientes? Solamente ten fe. Just have Si faith. Él dijo que esto iba a pasar, If He said it's going to happen, esto está pasando. this is happening. Nada va a pasar en tu vida Nothing is gonna happen in sin your que life Él te advierta Without primero. He tells you. Nada te va a tocar, Nothing is going to touch ni you. aún la hoja de un árbol se va a mover Leaf of si the Él no lo trees. está If He's permitiendo. not allowing it, Escúchame bien, listen to me. te está yendo en tu vida como te está It's yendo, going in your life because porque Él está probando tu Because He is fidelidad. testing your fidelity. Él está probando He tu is testing your fidelidad. fidelity. No rajes, no después Don't give up. Don't turn around. Te pase lo que te Pass what pase, passes. sigue caminando Keep hacia on walking frente. forward. Pon tu vida en Jesucristo. Put your life in Jesus. Pon tus fuerzas en Put Jesucristo. your works in Jesus. Hazlo el centro de tu vida. Open the center of your Que life. vengan maremotos, And even though terremotos, storms and tsunamis, hurricanes Él come, te va a sostener He con su shall brazo sustain fuerte. you with His strong arm. Hablábamos de 3 bautizos. We talked about 3 baptisms. Mira los 3 bautizos. Let's look at the 3 baptisms. El bautismo en el agua. The baptism in water Ese es el bautismo del Señor is Jesucristo. the baptism of Jesus Pon Christ. atención porque esta fue una Pay revelación attention para mi because this is vida a también. revelation for my life. Yo había ya predicado acerca de los 3 bautismos, I have acerca preached about the 3 baptisms, de lo que significaban, on what they signify, pero conforme avanzas de but nivel, conformed of you jump up to, conforme avanzas de nivel, well, when you jump to a different level, Dios te da nuevas God revelaciones. gives you new revelation. Por eso te digo, That's why I say, estoy caminando, I am walking, estoy avanzando, I am y advancing, estoy alcanzando and nuevos I'm not niveles en mi reaching vida. new levels. Hallelujah.
shall see que muchos están yendo, that a lot of people are que leaving, muchos están cayendo, a lot of people are pero la falling. palabra dice, But the word says, caerán a tu lado 1000, a lot shall y a fall tu on your diestra left, 10,000, and on your right a ti no 1,000. te tocará, But you a shall ti touch. no te tocará, But you shall not porque touch. Él es Dios, Because He is donde God. quiera que te And pares, wherever He Él stands, está wherever you contigo, stand, He is with y you, Él te respalda. and He shall be behind you. Lo único que Dios quiere muchas veces The only thing that God wants a lot of es times probar tu fidelidad. is to test your fidelity. Ella conoce tu fidelidad, He already knows your pero fidelity, tú no conoces si eres fiel para but contigo. you don't know. He doesn't know Tú no conoces si eres fiel para if you're contigo. truthful with God. ¿Cuántas veces le has dicho How many times you have said que vas a seguir? that you're going to keep Que no importa lo que venga, It los doesn't vientos, matter las what happens, the tormentas, storms, pero cuando llegan las tormentas, but when the storms estás come, en el centro del you're in the huracán, eye of the hurricane, y te falta esto, and you're lacking this, te sientes como eso. you feel like that. Sientes que tu barco se You va de feel like lado your a lado. boat is going to go everywhere. Sientes que no hay salida, te You feel sientes like en el you're exit. ojo You feel like you're in the del eye huracán of the hurricane, y no hayas que hacer. and you don't know what to do. No hayas que hacer. You don't know what to do. Si no te mantienes en Cristo, If you don't maintain yourself in Christ, te vas a hundir. you're going to go Te under. vas a hundir. You're Porque, going vas to a go hundir. under Porque el Señor te advierte because the Lord opens, y el Señor te dice, and the Lord tells no you, temas ni desmayes porque yo don't estaré fear contigo. because I am with you. Pero cuando empieza la prueba, But when the test comes, te caes, you fall, te hundes. you drown. Tú caes, You fall, tú te hundes. you drown. Elías le dijo, Elijah said, basta ya. I'm done. El Señor le dijo, Lord said, regrésate. go back. Pero le dijo, But he said, dura palabra es esta. hard word is El this. Señor le dijo, The Lord said, ¿qué quieres? what do you want? Mira, se te están yendo. You see that they're leaving. Dice el Señor, ¿y qué? And the Lord says, what? ¿Te Do quieres ir tú también? you want to go too? ¿Dónde está la The puerta? door is right there. El Señor decía, The Lord said, aunque las bancas se quedaran solas. even if the benches Estoy parafraseando esta are versión Villanueva. I'm just paraphrasing. This is the Pero el Señor dijo, version. si estos callaran, If these shall be quiet, aún las piedras hablarían. even the rocks shall talk. Y yo te digo una And cosa, I tell you one thing. Elías, si tú no llegaras a Elijah estar, says, if you don't come to this altar, si las bancas estuvieran vacías, if the benches shall be empty, yo le seguiría predicando a los ángeles. I shall keep on preaching to Porque you. yo no estoy solo, Because I'm not alone. yo no camino I'm solo, not walking yo alone. tengo ángeles detrás de mí, porque él ha jurado que estará conmigo y no me They dejará. shall be with me and they shall never leave. Pero esa fe no solamente debe ser mía, But that faith shall not just be esa fe mine. debe ser That tuya. faith shall be yours. Hazte dueño de esa fe, Be the owner of that faith. tómala para tu vida. Take it for your No life. importa los problemas, Doesn't matter the no problem. importa que te deje el Does primo, it el tío, matter el the hermano, el cousin or padre, the sister, la novia, el the novio, boyfriend or girlfriend, la esposa, el the esposo, wife or husband, la hija, el hijo. the son or Solo daughter? sigue caminando hacia adelante. Keep on walking Y forward. recuerda, And remember, aunque mi padre y mi madre even me though my dejarán, mother or father shall con leave, todo with Jehová me recogerá. Jehovah shall be Aleluya. with me. Glory to God. El bautismo en el agua es The el bautismo baptism del of the Señor water is the Jesucristo. baptism of Jesus Christ. Vamos a ver esto We're going to see this porque nosotros fuimos sepultados juntamente con Él because we have been y juntamente con Él somos resucitados. with this and we have been resurrected. Vamos a verlo We're bíblicamente. going to find this biblically. Romanos 6, Romans 6, 3 y 4 3 and 4 dice lo siguiente. says the following. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados? ¿Cómo hemos sido qué? How have we been baptized? ¿En qué? In what? ¿En qué dice que hemos sido What bautizados does it ahí? say we have been Romanos baptized 3. in? In his Exactamente, death. escucha bien lo que dice. Exactly. Hemos sido bautizados juntamente con Cristo en su We have been muerte. baptized in Jesus Christ in his death. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su? Been baptized Muerte. in his death. Y después el versículo 4 In the verse 4, Romans Dice, 4 says, porque somos sepultados, ¿somos qué? we are what? ¿Somos qué? Therefore we are what? Juntamente con Él para muerte por el qué? Por el bautismo. Imagínense, ese es el bautismo del Señor, el bautismo en el agua. Baptism of the Lord, water. Con Él juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se da cuenta? El momento en que nosotros somos bautizados en You agua, see, when we're baptized in water, nosotros somos bautizados we are baptized en Cristo. in Jesus.
En Cristo. in Christ. En el bautismo de Juan el Bautista, sí. Baptism of John Para the el perdón de los Baptist, pecados. the one for the ¿Y por qué nos sin. fueron perdonados nuestros pecados? And why were we forgiven ¿Por of Juan el sins? Bautista? From John the No, Baptist? por Cristo. Through Christ. Amén. Y aquí nos dice la Biblia The Bible says que el bautismo del agua, the baptism of water nosotros sepultamos that we sepulchre y resucitamos juntamente con and we Cristo. resurrect with Christ. Un versículo más para que lo tenga de A referencia. verse to have to forever. Colosenses 2, 12 y 13. Colossians 2, 12 y 13. 12 and 13 Dice lo siguiente: says the following. sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles sus pecados. Colossians 2, 12 and 13. Esas dos referencias Those two references nos están diciendo a nosotros are saying to us, que a nosotros ser bautizados en agua, for us to be baptized in water, estamos teniendo el bautismo de Cristo we en are nuestras having the vidas. baptism of Christ. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque todo le llamamos al bautismo. Because we all call baptism. Cuando nos vamos a bautizar le llamamos el primer paso de When we baptize, we all say it's the Fe. first step of what? Faith. fe. Ese es el primer paso de fe, el That's the first bautismo. pass of faith. Entonces cuando nos bautizamos en el So agua, we baptize in nos water. estamos bautizando en We're Cristo. baptizing ourselves in Bautismo Christ. número 2. Baptism number 2. ¿De dónde salieron estos bautizos? Where did these baptizers come out of? Juan el Bautista decía: John the Baptist yo says, ciertamente los bautizo en I agua, surely baptize you in pero water. el que viene tras de But the mí, one who's behind me, del cual no soy digno ni of whom siquiera de I'm desatar not su worthy calzado, to tie his sandal, dijo, él los he bautizará said, he shall baptize en you Espíritu Santo y fuego. in the Holy Spirit of fire. Ahora, el Espíritu Santo, el The bautismo Holy del Espíritu Spirit, Santo, baptism of the Holy Spirit, quiero que lo tomes I bien want en you to cuenta, take it, porque este bautismo con el Espíritu Santo because this baptism of the Holy Spirit, lo da también el Señor the Jesucristo. Lord Jesus Christ gives it. Ahora pon atención, Now pay attention. vamos a aclarar esto bien. We're going to clear this. Ve a tu Biblia en el libro de Juan capítulo 20, Go to John chapter 20, versículo 19. verse 19. Cuando estés ahí, dame una When mente. you're there, give me an amen. John 20, 19. ¿Estás ahí? Are you there? Todavía hay hojas moviéndose. Dime una vez cuando estés ahí. Give me an amen when you're there. Gloria a Dios. Glory to God. Mira lo que dice Juan 20, 19. John 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Ese fue el primer día. That was the first day. ¿El día que era? ¿Cuál día era? What day was it? Primero de la semana. ¿Y cuál día es el primer día de la semana? First day of the week. And what is that day? Domingo. El domingo. It's Sunday. O sea, él estuvo muerto desde el viernes, sábado, So he was dead. jueves, viernes, sábado y Thursday, resucita. Friday, Saturday, and he Viernes, sábado resurrected. y resucita el domingo. And resurrected on Sunday. Bien. Entonces, Then él resucita el domingo, he resurrected Sunday. lo encuentran las mujeres en la tumba, bla, bla, And bla. we found him, etc. Y él dice: diles que los encuentro por allá. And he says that I shall find them over there. Y en la noche, cuando estaban reunidos And at night when they were congregated para orar, to pray, dice que se les aparece él estando las that puertas he cerradas. appears with the doors being Pon shut. atención. Pay attention. Él apareció en medio de ellos, Appears in the middle of them estando las puertas cerradas. with the doors being shut. En esa ocasión no se encontraba quién, In that occasion, who wasn't there? el que era más feo, One that was ugliest? Timoteo, ¿no? Timothy. ¿Cómo es? ¿Quién es el feo? ¿Qué es? Or who is Timoteo, sí, ¿no? El que dice: tienes tan poca fe. Tomás, qué feo estás. Thomas. Tomás, qué feo estás, ¿verdad? Entonces, cuando Tomás no se encontraba en esa ocasión, Thomas was in that 8 occasion. días después, 8 days later, registrado aquí en la Biblia, registered here in the Bible. vete al versículo 26 ahí mismo. Go to verse 26, the same chapter. Dice: 8 días después, ¿cuántos días? How many days? 8 días después, dice: estaban otra vez sus discípulos The disciples were dentro again
Y con ellos, And with them, Tomás. Thomas. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas Jesus came to them with the doors y being se puso en closed. medio de ellos y les dijo And he paz. put himself in the middle and said, peace unto you. Luego le dijo a And Tomás, he said to Thomas, pon tu dedo aquí, bla 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 bla. etc. Porque Tomás no había creído cuando le contaron. Because Thomas didn't believe Tomás nos tuvo cuando el Señor se apareció la primera vez. when Jesus appeared to him the ¿Dónde first time. andaba Tomás? Where was Thomas? Igual que tú. Even just like you. Perdido por aquí o Lost perdido por over there allá. or over here. Andas bailando con la más fea Or dancing with the cuando el most Señor ugly. está presente en su When casa. Jesus is right there in front Y of tú, us. And por you, allá tomando cuidado del perro, llevándolo a pasear al parque. taking care of the Mientras el heart. Señor está en su iglesia, está en su casa. And with the Lord being in Por your eso es house, or importante church. That's why it's important que no te pierdas de la casa del Señor. to not to be lost to the house of the Lord. Ahora, lo importante en esto que te quiero decir Now, the important of all this, se I want encuentra to en el versículo you 22. should find it in the verse 22. Cuando hizo su primera aparición, When he made his first appearance, dice, it says, y habiendo dicho esto, and when he said this, sopló he breathed y les dijo, and told them, ¿qué les dijo? what did he tell them? Recibid al Espíritu Santo. Reciban el Receive Espíritu ye the Santo. Holy Spirit. Pon atención, Pay attention. pon atención. Pay attention. Dijimos que para el día del Pentecostés, ¿cuántos días We pasaron? said the day of Pentecost was what? 40. Después de su muerte, a After his su death, resurrección, To his resurrection, 10 días. 10 días. Se hicieron bolas. De su muerte a su resurrección, 3. Y después de su resurrección a su ascensión, from the resurrection to his ascension, 40 días. it was 40 days. Y después de su ascensión al día del After his Pentecostés, ascendance to Pentecost, 10 it días. was 10 days. ¿Cierto? Amén. Sure? Mira esto. Look at this. Dice que el día de su resurrección apareció por primera vez. His resurrection, Y ahí dice que estando ellos juntos, dice, it says that when they were together, sopló. ¿Y qué les dijo? he breathed. Recibid And what he said? Ahora pon atención, esta es la revelación Now del pay attention. día. This is a revelation for today. Esta es la revelación del This is the día. revelation of the day. Después de que sopló, les dijo, After he blew, what he said, reciban el Espíritu Santo. receive the Holy Spirit. ¿Hasta cuándo los discípulos empezaron y se les manifestaron en lenguas de fuego? And to them, when they started receiving the tongues of fire, 40 días. ¿Cuándo? how long? 50 días después, en el día del Pentecostés. Of Pentecost. Entonces, ¿por qué la gente dice que el derramamiento del Espíritu Santo But why do you say fue the development of the en el tongue? día de Pentecostés? It was in ¿Por qué dice Pentecost. Pedro, Pablo, Juan y todos los demás no habían But the recibido el Espíritu disciples haven't Santo? received the Holy Dicen Spirit. que hasta el día de Pentecostés. No, es que el día del Pentecostés ellos fueron bautizados en They el were fuego, baptized in aleluya. fire. Y como prueba tenemos las And the lenguas text we have, que the se les tongues, aparecieron a los discípulos. they appeared to the disciples. No eran lenguas It was angelicales, angelical tongues eran lenguas It was tongues que los estaban designando that were a que designated, estaban listos that they were ready para ser probados. to be tested. Amén. No estás entendiendo. No, you're not understanding. Las lenguas que les aparecieron el día del The tongues that they Pentecostés appeared on Pentecost, era porque esas it lenguas was because those los tongues, estaban designando. they were designated. Era el sello que It decía, was the seal that están said, listos para la you prueba. are ready for the test. ¿Qué les pasó a la mayoría de los What apóstoles? happened to the majority of the apostles? Pedrito Peter, murió crucificado. he died crucified. Santiaguito lo partieron por mitad en un aserradero. ¿Y a cuántos no mataron? And how many more they killed? Pero ellos ya estaban listos para But la they prueba. were ready. Ahora, en el capítulo 2 del libro de Hechos, Now the second chapter todos of decimos Acts, que ahí fue el derramamiento del we say Espíritu that that was Santo. the development of the Holy Spirit. Ahí fue el bautizo en el sello That was the para los baptism, the apóstoles. seal for the apostles. Santo. No están entendiendo de revelación. You're not understanding the revelation. Seguimos. We keep on going. El bautismo en el Espíritu The Santo baptism of the Holy Spirit, lo da Jesús al soplar a sus discípulos. and was Jesus blew into his Esto disciples. fue cuando That happened when Juan 20, capítulo 22, John 20:22. después de que el 19 dice que se apareció y les dijo, estamos a puertas cerradas. They appeared with the doors being closed. En el 22 dice que In 22 it says, sopló sobre ellos blew unto y them, les dijo, and said to them, reciban receive
el Espíritu the Santo. Holy Spirit. En ese momento In that moment, ya había recibido el Espíritu they Santo. had just received the Holy Spirit. Por eso tú ves que hay gente que viene a la That's why iglesia, you see people come to church, predican, they preach, hacen they do milagros, miracles, hacen they do señas, signs, hacen they do prodigios, prodigies, they profetizan, prophesy, echan fuera they demonios, cast out demons, they sanidades, heal, evangelismo, they evangelize, son they're pastores, pastors, porque tienen al Espíritu Santo. because they have the Holy Spirit. Pero cuando viene But when el día de Pentecostés, comes the day of Pentecost, es cuando son sellados, is when they're sealed, es cuando dicen, is when they say, pasaron la prueba. pass me through the fire. Es cuando ya aunque entres al ojo del And when huracán, it says that when you enter the eye of the hurricane, ya no te va a interesar. you're not going Vas a to care. decir, échame otros 2 o 3, You're Señor, going to me quiero ir más say, give me 2 or pronto. 3, I want you even faster. Y empiezas a caminar seguro. And you start to walk firm. No digo que nunca vas a tener miedo. Don't think that you're not going to ever have fear. A veces que se me atraviesa un ratón y ¡ay! There's sometimes a rat comes and I get No sé si scared. ordenarle o correr I don't yo. know what to order it or run myself. Pero eso no importa. But what does that matter? Porque el día de tu prueba Because the day of your te vas test, a mantener you're firme. going to maintain yourself Te firm. vas a mantener You're going to firme. maintain yourself Tú me firm. has escuchado a mí decir You have heard me say, que no me importa that doesn't matter que whatever me quedara solo that predicando. I'm here by Pero myself. aquí voy a But estar. I'm going to keep on Y aunque being. pasaras ahí no vas a ver si era cierto. And if you're to Me pass vas a ver predicando. just to see me preach, Porque he sido escogido. because you have He sido llamado. Y tengo un propósito en Cristo. I have a calling and I have a purpose in Jesus Christ. Tú tienes que tener un propósito. You have to have a purpose. Tú tienes que entender el llamado You que have to Dios te ha understand the hecho. calling that God Si gives. Dios te If dice, God says, empieza en esa iglesia, start in that church, continúa. continue. Que el mundo se cae, The world falls apart, corre para la iglesia. run to church. ¿Por qué? Why? Porque ese es el refugio que Dios me Because that's dio. the strongest Ahí es God donde gave Dios you. me dijo que yo debería de That's why God estar. told you you should Porque si te be. encuentras ya en las Torres Gemelas, Because he finds you on there with the Twin te vas a Towers, sepultar en las Torres Gemelas. Corre a tu iglesia. run to your church. Corre a tu lugar de refugio que Run Dios to te your da. place of refuge Y encuéntrate con Cristo and then Jesús. find yourself in Jesus Christ. Vamos a ver cuando entra el Señor Jesús y le sopla, Juan 20:22. Debemos notar esto, que aquí los discípulos That all disciples, todavía no tenían poder, they didn't have power, escucha bien, this is right, para realizar prodigios, señales y to maravillas. realize signs, wonders, and miracles. Ahora no me malinterpretes, Don't misunderstand me. ya tenían al Espíritu Santo, They have the Holy Spirit. ya hacían milagros, They did miracles, pero no tenían el poder, but they didn't have the power. porque tenían el entendimiento. Because they have the ¿Y para qué es understanding. el entendimiento? And to have the understanding, Para que podamos entender la palabra de Dios. so we can understand the Word of God. Y dice la misma palabra de Dios And the Word says, que no la podemos we entender don't understand it sin hasta el Espíritu Santo con if the nosotros. Holy Spirit isn't in us. Pero eso But that es solamente el principio del Espíritu is just the Santo. beginning of the Holy Y Spirit. cuando el Espíritu Santo viene And when the Holy Spirit y comes, vienen las pruebas and the test comes, y tú las pasas, and you pass them, es cuando estás sellado. then that's when you're sealed. Es cuando estás sellado. Then that's when you're sealed. ¿A cuántos no has visto predicando? How many of you seen ¿A people cuántos no has preaching? visto ministrando? How many people Viene ministering? la prueba y ¿qué The pasa? test comes, ¿Qué pasa? what happens? ¿Por qué? What happens? Why? ¿Porque no estaba Dios con ellos? God was not Sí with them. estaba con ellos. God was. Dios siempre va a estar con ellos. God was with them. Pero ellos ya no estuvieron con Cristo. But they Ellos ya no estuvieron were con Dios. They were not ¿Por with qué? God. Why? Porque vino la prueba. Because the test came. Donde tienes que ser You sellado. have to be Y sealed. si no estás listo And para if ser you're not sellado, ready to be sealed, todo lo que hablaste all that you have se done, esfuma. it's all dust. A Elías le dijo el Señor, So Elijah said, regrésate por donde viniste. return from where you came from. I don't want Jesus to tell me the same. Yo no quiero que Jesús diga lo mismo. I don't want Jesus to tell me, Yo no go back quiero for que the same Jesús way you me came. dice, ve para atrás de donde viste. I'd rather to die on the line Yo of duty. prefiero morir en la línea del... I'd rather to die in the line of Yo duty prefiero morir en la línea de batalla. than going back. Dime para atrás. I can't go back. Yo no puedo ir para atrás. And you have to make a Y decision. tú tienes que hacer una decisión. You have to make a Tú decision. tienes que hacer una decisión. Because the Word of God Porque la palabra de Dios demands demanda to be de fulfilled. ser cumplida. The Word of God La palabra de Dios demanda to be de fulfilled. ser cumplida. If God is talking to you right now, Y si Dios te anda hablando, if God is talking to you right si now, Dios te anda hablando, if you feel it in your heart like si you have andas to do sintiendo en something, tu corazón que tienes algo,
that word esa palabra must be fulfilled. tiene que ser cumplida. It's not if you want it or No not. es si quieres o no. It's not a matter of wanting. No es si quieres. It's not a matter of wanting. No es si quieres. It's an order from God. Es un orden de Dios. It's a requirement from the Holy Es un Spirit. requisito del Espíritu You Santo. have to make a Que decision. tienes que ser una decisión. You have to affirm Que tienes yourself. que afirmarte. Otherwise, O si no, just go back. vete para atrás. Just go back. Vete para atrás. The Word of La God palabra demands to be demanda fulfilled. ser cumplida. Todo lo que tú escuchas de parte de Dios Everything you hear from the Word of God demanda. demands. Demandar es una orden. Demands is an order. No te pide por It's favor. not asking you, please. ¿Sabes por Do qué? you know why? Porque cuando tú cumples la Because palabra when de you accomplish Dios, the Word of God, es un decreto, es It's a una ley decree. espiritual. Que spiritually, cuando tú necesitas, that when you need, Dios suple. God Que supplies. cuando tú te sientes sola, And when you feel lonely, Dios te manda compañía. God Que says, cuando no "Okay." tienes, And when you don't have, Dios provee. God Que gives. cuando tienes miedo, And we have que fear, cuando tienes depresión, we have depression, entonces Dios te fortalece. God Es una ley fortifies. espiritual. That's all spiritual No law. tienes que pedir. You have to Cuando ask. estás bajo la voluntad de When you're Dios, under the will of God, Dios suple. God supplies. Dios suple. God supplies. Pero cuando tú no cumples la But when palabra you de don't Dios, accomplish the Word of God, Dios no tiene que cumplir su God does palabra. not have to give you His Porque no estás cumpliendo los Because you're not accomplishing the requerimientos para que su palabra se cumpla. for them to be accomplished. Por eso ves que tú muchas veces ves que hay personas That's why you see many people que ni siquiera le piden a Dios that they ask y God lo tienen todo. and they have it all. Ahora no me malinterpretes, Don't misunderstand. porque hay hijos del diablo Because there's child of another que devil para confundirte to confuse you. también lo tienen todo. They have it all. Escuchaba, me comentaba el hermano I Eduardo remember that Brother Eduardo, que había una persona, there was a person, bueno, estas personas se les llaman los lobos de las iglesias, these people are called the wolves of the church. te hablan de Dios, They talk about God. te dicen de They Dios, tell you about te God. hablan como si Dios They talk to you like a se hubiera God. movido a vivir con ellos It moves to be with them. y hubiera dejado la diestra de Dios, And they should be on the right side of God. pero esos son los lobos. But they're the wolves. Y después And then later, te dejan solo. they leave you alone. Y cuando llega el lobo de verdad, And when the wolf comes for te real, traga, it eats you. te traga, It eats you. te deja ahí nomás los puros It just leaves you there, huesos muertos just ya, bones dead. porque te tragó Because he ate you y se peló. and he took off. So, debemos de tener en cuenta So we have to have que si la palabra de Dios nos está hablando, that the Word of God is talking la to us. palabra de Dios nos está The guiando, Word of God is guiding y si us. tú la cumples, And if you accomplish it, todo lo que necesites, all that you need, Dios te lo va a cumplir. God shall accomplish it. Porque no es de que Él se esté preocupando, a ver, te has portado bien o te has If you've portado been good mal. or if you've been bad, Él ya tiene establecidas sus He cosas. has established His needs. Si tú llegas aquí, If you come here, todo esto es tuyo. all this Si is tú yours. llegas aquí, If you come here, todo esto es tuyo. All this Si is tú yours. llegas aquí, If you tu come here, casa, tu house, matrimonio, marriage, tus hijos, kids, tu ganado, your tu jet privado. battles, your private shit. Aleluya. Glory to Ya God. me llego ahí, Señor. I'm almost there, Lord. Porque con todo o sin nada, Because with everything or nothing, yo seguiré caminando firme para el Señor. I'm going to keep on walking with the Lord. Te decía que siempre me has escuchado I decir told you that you've always que no heard me say, importa cómo, pero voy a llegar a la meta. how, but I'm going to get to my goal. No a la meta de mi vida, Not the goal of my la life, meta que tengo aquí en the Lincoln. goal that I have here in Lincoln. Yo vine aquí con un I propósito. came here with a purpose. Yo tengo una meta I aquí. have Y a esa goal meta here. And that goal para is mí here for es de que me. tú Is entiendas, that you es de que tú understand entiendas Is that you que no eres understand un cristiano, that you're not a Christian. sino que eres un hijo de That Dios. you're a son of En el God. momento que tú entiendas In que the eres un moment that you hijo de understand you're a Dios, son of God, yo termino mi trabajo I finished my work. y Dios me lleva a otro nivel. God brings me to another level. ¿Cuántos están de acuerdo? How many of us are with me? Mira lo que dice. Look at what it says. Primera de Corintios 2, 1 Corinthians 2, 10 al 16. 10 through 16. Pero Dios, aquí era cuando el Espíritu Santo se les fue dado a los apóstoles. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Por eso te digo que esta Biblia, la palabra de Dios, no puede ser entendida por gente que no tiene el Espíritu That the Santo. Word of God can be revealed to the ones that don't have the Holy Spirit. Para eso Cristo le sopló el Espíritu That's why Santo, Jesus Christ blew the Holy Spirit, para que pudieran entender toda la palabra que les so they can hablara. understand all the Word that He talked to Y them. dice 1 Corintios 2, 10 al It 16. says 1 Corinthians 2, 10 Pero through. Dios nos la reveló a nosotros But God has revealed ¿Por qué? that to us El Espíritu. by what? por el Espíritu. By His Spirit. Porque el Espíritu todo lo For escudriña. the
Spirit searches all things, aún lo profundo de Dios. the deep things. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre For what man knows the things of man que está en él? that's in him, Así que tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. even so the things of God knows no man but the Spirit of God. Y nosotros And we no hemos recibido el espíritu del mundo, have not received the Spirit of the world, sino el espíritu que proviene de but the Dios, Spirit which comes from God, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, that we might know the things that are freely given to us. lo cual también hablamos. Which things also we speak. Mira lo que dice, Look at what it says. mira lo que dice en el Look at what versículo it 13. says in verse 13. Lo cual también hablamos, Which things also we taught, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, not in words which man's wisdom teacheth, sino con las que enseña el Espíritu but de which the Dios, Holy Ghost teacheth, acompañando lo espiritual a lo espiritual. comparing spiritually things with spiritual. Pero el hombre natural But the natural man no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, receives not the things of the Spirit of God, porque para él son locura for they are foolishness, y no las puede entender, neither can know them, porque se han de discernir espiritualmente. because they are spiritual discerned. En cambio, But he, el Espíritu juzga todas las cosas, the Spirit judges all things, pero él no puede ser juzgado de and nadie, he himself is not judged of no porque man. ¿quién conoció la mente del Who Señor? has known the mind of the Lord, ¿Quién le instruirá? that he may instruct him, Mas nosotros tenemos la but mente we de have the Cristo. mind of